Segunda de Corintios 5, 11, 17. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No lo recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Padre, gracias por tu infinito amor, Señor, por tu gracia irresistible, por tu amor perfecto. Gracias por este lugar, por esta iglesia, por cada uno de ellos. Dios, gracias, porque tú los sostienes, porque ellos están aquí a causa de tu amor y de tu salvación. Hoy bendícenos con la palabra. Hoy háblanos al corazón, Señor. Hoy haznos ver la importancia de vivir una vida íntegra para ti. Una vida que cada día se perfecciona. Una vida que no olvida, Señor, su naturaleza pecaminosa, pero tampoco se conforma a vivir en pecado, Señor. Simplemente se renueva, se restaura y se reforma cada día en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. La enseñanza de hoy lleva como título un ministerio de integridad. Un ministerio de integridad. Al parecer suena como algo inalcanzable, ¿no? Uno dice, un ministerio de integridad, ¿será alcanzable? ¿Será posible para pecadores como nosotros un día poder ser llamados íntegros? La respuesta es sí. O si no, tendrías que preguntarle a un hombre llamado David, un hombre conforme al corazón de Dios. El adúltero y el asesino se convierte en un hombre conforme al corazón de Dios. El asesino llamado Pablo se convierte en el apóstol a los gentiles. El temeroso Pedro se convierte en la cabeza de la iglesia, y podríamos nombrar un sinfín de hombres en la iglesia y mujeres que eran débiles, que eran frágiles, pero que pudieron ser llamados íntegros. ¿Por quién? Por Dios. Porque aquí no estamos hablando de una integridad de apariencia, de que los demás piensen bien de ti, de que los demás se acomoden a la vida que tú quieres o que tú te acomodes a la vida de otros. No es ese tipo de integridad. Es la integridad de la palabra, es la integridad de la verdad. Cuesta tanto que es la vida. No cuesta sino la vida. Esa es la noticia. No te va a costar nada más sino la vida. Entonces, Pablo está hablando de algo muy importante para nosotros. Y cuando nosotros invertimos tiempo en conocer cada día más de Dios, en diferentes actividades que hacemos, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, vamos desarrollando una vida cristiana normal y tranquila. Debemos saber por qué lo hacemos. ¿Por qué vamos a una iglesia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué algunos estudian? ¿Por qué algunos sirven? Siempre debes saber por qué lo haces. ¿Cuál es tu motivación? Si tenemos un propósito definido por el cual vivir. Trabajamos, comemos y dormimos para trabajar, comer y dormir. Algunas veces hacemos eso. Y terminamos como las plantas. Nacen, crecen, se reproducen y ¿qué? Mueren. Pero la vida va más allá de eso. Si tenemos un propósito definido o simplemente lo hacemos porque nos gusta y queremos vivir mejor. El cristianismo es una buena opción para los que quieran vivir bien,
Pero el cristianismo basado en la Biblia y en Cristo no es eso. Va más allá de eso, es muerte interna. Hay diferentes maneras de aprender y de formar. Ninguna iglesia, escuche, posee la verdad total en cuanto a las políticas o manejo que se le da a la iglesia. Ninguna. Todas tienen diferentes manejos. Ninguna iglesia puede formar realmente a una persona. El que lo forma es ¿quién? Dios. ¿Cómo lo forma? ¿Usando qué? La iglesia. Usando el pastorado, usando los diferentes roles que se desarrollan en la iglesia. La iglesia siempre será dependiente de Dios en cuanto a la formación de personas para el servicio efectivo en la obra de Dios. Un ministerio, para que ustedes sepan, es el trabajo de toda una vida. No es una semana, 2 semanas, 3 semanas, son años de inversión. Eso es un ministerio. La iglesia necesita aprender integridad, lo cual le demandará ir en contra de muchas cosas que usted tal vez piensa que son normales o buenas, como la cultura, los sentimientos, los afectos, el ser parcial y el ser verdadero. La oportunidad de conocer otras culturas te lleva a entender que nada es superior a Cristo y a la palabra. Ver una cultura que nos lleva mucha ventaja en muchas cosas como nación, puede engañarte, puede llevarte a pensar qué bueno sería vivir por aquí, ¿sí? Pero gracias a Dios que Él no permite que nada nos engañe, ¿sí? Qué bueno sería que ellos tuvieran a Cristo, eso sería bueno. No que tuvieran todo lo que tienen, toda la ciencia, el desarrollo, el orden cultural, la vida social es muy diferente. Pero hay un gran vacío en el corazón de esas naciones de Europa. ¿Cuál? Cristo. Cristo no está presente. Y si Cristo no está presente, el paraíso podría pasar a ser un infierno, para que tengan en cuenta. Así es la vida. El apóstol Pablo había vivido 18 meses con los corintios, con la iglesia de los corintios. Ellos lo conocían muy bien. No solo conocían la predicación de Pablo, sino conocían ¿qué? La vida de Pablo, el corazón de Pablo, sus pensamientos, sus emociones. Era la vida de un hombre que vivía lo que decía y decía basado en lo que vivía. O sea, era un hombre coherente con todo lo que hacía. Pablo solo tenía una razón por la cual vivir y era su Señor. Era poder ser agradable ¿a quién? A Dios. Pablo viene hablando, para retomar lo que vimos las semanas pasadas, viene hablando del tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan? Que la palabra bema significa tribunal, la palabra tribunal significa bema en griego, y era un lugar donde se daban recompensas a los ganadores de los Juegos Olímpicos, de los Juegos que se celebraban en Corinto. Y Pablo tiene esa figura en la mente. La importancia de Pablo para el ministerio era estar siempre alerta, escuche, a lo que sucedía en su corazón. Y eso es un consejo para la iglesia. No importa si no sirves, estés alerta a tu corazón, siempre. La Biblia enfatiza el valor de la integridad cada vez que la Biblia condena la hipocresía. Podríamos hablar que lo contrario a la integridad es ¿qué? La hipocresía. ¿La hipocresía en qué manera? Cuando Jesús repetidamente confronta a los religiosos de su época. Siempre los trata con esa palabra tan dura, ¿no? Hipócritas. Es una palabra, hasta suena feo, ¿no? Cuando uno la nombra, hipócrita. Pero es tan fácil ser hipócrita, porque no tiene que ver con que tú engañes a otras personas, escuche. Tiene que ver con que tú te engañes a ti mismo. Con que tú pienses que puedes lograr o vivir cosas que son imposibles sin la ayuda de Dios. Como trabajar el corazón en cuanto a la relación, empecemos por ahí, con Dios. Eso es lo más importante. Miremos varios pasajes antes de entrar en el texto para ver cómo Jesús llama a los hipócritas. Mateo 6:2, vamos a ver. Mateo 6:2 dice, oíd montes. Perdón, me equivoqué acá, Mateo. Me pasé una hojita. Mateo 6:2. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los
hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús está diciendo, no importa lo que des para la iglesia, eso no tiene mucho que ver con tu integridad. Ellos eran generosos, daban mucho, de hecho eran ricos. La mayoría de los fariseos eran ¿qué? Ricos. Tenían mucha plata, mucho dinero, dinero que habían conseguido con su hipocresía, robando al pueblo. Y Él les está diciendo, eso no sorprende, cuando den limosna no hagan una fiesta, no toquen, no hagan bulla, la trompeta hacía ruido, o sea, no hagan ruido con eso que hacen, porque eso es hipocresía. Mateo versículo 5 ahí mismo, de capítulo 6, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Se puede orar hipócritamente? Claro. Solo cuando no reconoces tu pecado ya eres hipócrita delante de Dios. Él está esperando que reconozcas tu pecado, así no tengas la elocuencia para orar. A veces no tenemos la elocuencia. Hace muchos años cuando empecé a orar, no sabía orar, pero sabía que había un Dios, sabía que había transformado mi vida. Recuerdo que mis oraciones iniciales eran solo sosténme, o sea, no me dejes volver a mi pasado, no quiero, no me gusta. Amo la vida que tengo, aunque no sé para dónde voy, pero la amo. Sí, amaba lo que Dios había hecho en mis inicios. Y solo mi oración era esa. Durante unos 6 meses, Señor, por favor, guarda mi vida de la droga, porque en ese momento yo pensaba que el mayor pecado de mi vida era ¿qué? La drogadicción. No sabía que había otros peores en mi corazón. ¿Sí? Oraba así y le decía, Señor, guárdame. Y le pedía sabiduría, no más. No tenía la elocuencia para orar, no conocía la Biblia, no conocía nada, pero tenía el deseo de servir. Versículo 16 de Mateo 6 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Está hablando, note que está hablando primero del dinero, de la parte económica, luego está hablando de la oración, ahora habla de ¿qué? Del ayuno, prácticas religiosas. Muchas iglesias o muchas personas practican el ayuno como un salvavidas. Creen que el ayuno le va a salvar de la consecuencia del pecado que ya cometió. Error. No lo salva de nada. Se ayuna para buscar a Dios, para fortalecer nuestro corazón. Lucas 12:1. Todos estos pasajes los habló el Señor Jesucristo. ¿Sí? Él lo habló en su tiempo de predicación, en su ministerio. Dice, en esto juntándose por millares la multitud, miles, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es ¿qué? Hipocresía. La doctrina de los fariseos, la levadura es la doctrina errada. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Guárdense de las enseñanzas que son falsas. Se lo dijo a ellos, y note que dice que primero se lo dijo ¿a quién? A sus discípulos, no a la iglesia. Nombra a los millares. Millares es miles. Ahí pueden haber 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 personas. No sabemos, no tengo el contexto ahorita si fue en el momento en que las multitudes las alimentó, pero me baso en el texto que dice que eran ¿qué? Millares, y que era una multitud. Pero él no le dijo a las multitudes hipócritas, ni los confrontó. Le advirtió a sus discípulos, les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la doctrina. Y esta iglesia tiene que cuidarse de la doctrina. Yo tengo que cuidarme de la doctrina. ¿Por qué? Porque conocemos las escrituras, las estudiamos, las leemos, las predicamos, pero tiene que ir más allá, iglesia. Necesitamos integridad, o sea, aplicación de lo que vamos ¿qué? Aprendiendo. La hipocresía es lo más contrario a la integridad. Y cuando hablamos de ser íntegros, en ningún momento estamos hablando de impecabilidad, para que no se confunda. Dios dijo de David que era un hombre, y él mató a un hombre mejor que él. ¿Sí sabían? David mató a un hombre íntegro. ¿Sí ve? David mató a un hombre ¿qué? Íntegro. ¿Quién era? Urías Eteo. Él era tan íntegro en su corazón, escuche, que prefirió quedarse cuidando el rey que ir a dormir con su amada esposa después de tener muchos meses en la guerra, ¿sí?
Y el hombre cuando llegaba de la guerra llegaba a tener relaciones sexuales. Eso es típico en todas las culturas. Eso no era solo en esa época, siempre ha sido así. Cuando tiene su esposa, él llega a tener relaciones sexuales. No podemos engañarnos. Y así es la cultura, así es el hombre. Y él no quiso ir a dormir con su esposa porque era ¿qué? Íntegro en su servicio ¿a quién? Al rey. Para él el rey era como Dios. Y él decía, ¿acaso iré yo a dormir donde mi esposa, a pasarla bien, a tomar vino, a deleitarme, mientras los demás están en la guerra y mi rey está aquí? O sea, él quería estar cuidando al rey. Ese es un hombre ¿qué? Íntegro. Y David mató a un hombre más íntegro que él. Un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces no es que impecabilidad. Es, aún así, la integridad de David se vio en la actitud que tomó al volverse en arrepentimiento a Dios y reconocer su pecado tal como lo plasmó en el Salmo 32 y en el Salmo 51. Él plasmó su arrepentimiento en esos dos salmos. Entonces integridad tiene que ver con un reconocimiento diario de nuestra condición. No una perfección que nunca vas a alcanzar. Si tú crees que vas a alcanzar una perfección como para no pecar y no ofender a Dios, estás tomando el camino equivocado. Es un camino de ¿qué? Arrepentimiento, la integridad. Otro ejemplo de integridad no podría faltar. Job, el santo Job. Miremoslo, Job capítulo 2, versículos 3 al 9. El santo Job, de quien Dios dice las palabras más bonitas que puede referirse hacia un hombre. Capítulo 2, versículo 3. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso. Pensar. Mire lo que dice versículo 9 del capítulo 2 de Job. La esposa bendición le dijo a Job, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Era una esposa poco íntegra, ¿sí? Pero le dio ese consejo a su marido. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, locas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? Un texto difícil de entender a veces. Pero integridad es vivir para Dios aunque las cosas no estén funcionando como nosotros queremos. Podríamos mirar por toda la Biblia, los salmos, los proverbios hablan de integridad. Vamos a ir al texto. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5 y vamos a mirar 5 cosas que encontramos ahí acerca de la vida de Pablo, cómo él era un hombre íntegro y cómo él transmitía a la iglesia esa enseñanza que él quería. Y más que él, ¿era quién? Dios, el que quería que la iglesia fuera íntegra. Lo primero lo encontramos en el versículo 11 de 2 de Corintios. Capítulo 5, versículo 11, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Dejémoslo hasta ahí, vamos a mirarlo por partes. Este tema de la integridad es un tema que debe ser predicado en estos tiempos. Como nunca antes la iglesia ha perdido esto que vamos a mirar en este versículo. Y el primer punto es la reverencia al Señor. En un equilibrio, o sea, tenemos que poner las cosas en una balanza, en un equilibrio. Podemos estar en una iglesia donde lastimosamente no está el poder de la palabra, ¿sí? Están las personas, están los pastores, está la música, hay muchas cosas, pero no está la palabra de Dios. Es muy diferente a lo que uno conoce, a lo que uno quiere que la iglesia viva. Hay una urgencia en recuperar ciertas cosas que en las iglesias ya no se hacen porque la cultura ha invadido las iglesias. Ahora que estábamos en la alabanza, cuando aplaudíamos al final de la canción, eso no lo hacen muchas iglesias, lo ven mal, ¿sí? No, nunca hay un aplauso para Dios, o sea, todo es moderno, todo es mecánico, todo es actualizado.
Es bueno, sí, en cierta manera, pero no se puede perder la reverencia al Señor. Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor. El hombre que conoce el temor del Señor se aparta de su mal ¿qué? Camino. Vuelve su corazón a Dios. Él vuelve en amistad con Dios, vuelve en una relación constante con Dios. La reverencia va más allá de modales en una reunión, los cuales no podemos pasar por alto. O sea, va más allá de sentarnos, levantarnos, aplaudir, cantar. Eso es una parte de lo que la iglesia hace. Pero yo sé que Pablo está refiriéndose por el contexto y por todo lo que él está hablando a una reverencia interna también. Algo que te lleva a tener un temor reverente al Señor. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor al Señor. Es algo que se ha perdido desde la casa. Desde ahí se pierde la reverencia en la iglesia, en el hogar. Esto es un hogar, esto es una familia. Lo pudimos comprobar ahorita que salimos, la participación de muchos sirviendo, haciendo cosas y poder confiar que Dios lo sostenía y ver el respaldo, el amor en muchas facetas. Eso muestra que es una familia. Pero en el hogar se enseña reverencia. En el hogar se enseña a los hijos a respetar ¿a quién? A los mayores. Mi abuelita decía, le volteo esa, o sea, obvio que era la abuelita, ¿no? De hace muchos años, pero muchos extrañan ese tipo de vida. Otros nunca lo vieron, nunca lo vivieron, entonces dicen, eso debe ser raro que a uno le volteen el mascadero. Pero funcionaba para muchas cosas. Entonces, ese tipo de cosas enseñan integridad en los seres humanos, digamos que la básica, como las cosas básicas de la vida. Pero es diferente cuando hablamos de Dios. Es el temor a fallarle, es el temor a deshonrarlo, es el temor a herir. Dios se hiere no en la medida como nosotros pensamos, pero es dañar mi relación con Él. La reverencia no se puede confundir con miedo, temor o pánico, lo cual no trae paz ni fortalece al corazón del creyente. No es miedo. De hecho, algunos tienen el concepto de un Dios castigador sentado en un trono con un látigo diciéndote que todo es ¿qué? Prohibido. Mucha gente no quiere nada con las iglesias porque dice, todo se lo prohíben a uno allá. Le tengo una noticia, la iglesia no prohíbe nada, haga lo que se le dé la bendita voluntad, pero asuma las consecuencias de sus actos, eso sí. Se le enseña eso, se le enseña que usted puede hacer lo que quiera. Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo ¿qué? Me conviene. Y luego dice, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. ¿Sí ve? La iglesia nunca prohíbe nada. La iglesia enseña a vivir. La Biblia te pone prohibiciones, tú verás si las tomas en cuenta o no. Eso te va a ayudar en la integridad. Pero mire lo que dice Pablo, volvamos al texto. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo se está sometiendo a sí mismo y a sus colaboradores a un examen introspectivo. Él está diciendo, debo examinar mi propia vida. Desea examinarse por completo para ver si su predicación ha servido para que la causa del evangelio avance. ¿Dónde ve uno el resultado de la predicación? Cuando uno no está. Ahí es donde se ve el resultado, no cuando uno está. Yo sé que ustedes extrañan presencial, así como estamos hoy. Es diferente a los videos, ¿sí? ¿O es igual? Nunca será igual. Pero Pablo dice que ¿cuál es la muestra de que el evangelio avanza? El resultado de la predicación. O sea, que las personas avanzan, que las personas, a pesar de que de pronto uno no está, sigue asistiendo, sigue sosteniéndose. Pablo tenía que mirar sus vidas como si estuvieran delante de un tribunal. Él tenía que mirar sus vidas delante de la iglesia. Pablo usa el plural para incluir a la iglesia y dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, en plural,
pero a Dios le es manifiesto que somos en plural, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. O sea, Pablo dice, yo me someto a un juicio delante de Dios constantemente como predicador, pero la iglesia debe someterse también a un juicio por el mensaje que escucha. ¿Sí me estoy explicando? Cuando usted le habla a otra persona, yo lo aplico de aquí para allá, Pablo lo aplicaba a Corintios, yo lo puedo aplicar de aquí para allá. Ahora, ¿cómo lo aplica usted? Cuando usted le habla a una persona de Cristo, escuche, usted está sujeto a lo que le habló. Eso lo juzga a usted primero, para que aprendan. Cuando usted le habla a alguien del amor de Cristo, de la salvación, del evangelio, eso lo evalúa a quién evalúa primero, al que está hablando, o sea, a usted. Así sea poquito lo que usted le dice a la persona, un versículo, eso está juzgando su vida. ¿Listo? Segundo, versículo 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder. Escuche la verdad completa, no unas verdades a medias. Entre usted más escuche el evangelio completo, más fácil puede presentar defensa, dice Pedro, con reverencia y mansedumbre a todo aquel que demande de vuestra fe en Cristo. Hay personas que demandan de su fe, dicen, pero ¿usted por qué va o por qué asiste? Y a veces el solo vivir su vida normalmente habla a otras personas. La defensa que Pablo presenta en la carta no es por amor a Dios. Él amaba a Dios. Pablo no tiene dudas del amor a Dios. Pablo está presentando una defensa por el amor a la iglesia. Él dice, entiendan que amar a la iglesia es enseñarles la verdad que completa. Nuestro testimonio muestra cuánto amamos a la iglesia. Su testimonio fuera de esta iglesia, en su casa, en su hogar, en su trabajo. Si tú dices en tu oración, como tú oras cuando oras, Señor te amo, o en las canciones, que es donde más cantamos te amo, eso se ve cuando su testimonio se muestra a otros, está diciendo que usted ama la iglesia, que hay una preocupación por la esposa de Cristo. Hay una incoherencia, escuche, entre nuestras palabras y nuestras acciones. Es difícil que alguien se denomine cristiano y no pertenezca a una iglesia. No importa si la iglesia no es perfecta, no tiene una cantidad de cosas que uno quisiera, pero debe pertenecer a un lugar, porque necesita ayuda. Todas las personas que vienen a Cristo por gracia deben recibir ayuda para ser formados, para ser guiados. Es contrario a las escrituras los que dicen que son creyentes y no asisten a una iglesia o no se congregan. Hacérselo entender es difícil. Ellos tienen 1000 razones, 1000 argumentos, y le van a decir que los pastores, que la iglesia, o que estuvieron un tiempo, que fueron, que vinieron, que esto, que lo otro, le van a decir quizás muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿dice la Biblia que por eso una persona no debe volver a una iglesia? ¿No? La Biblia dice que debe sanar, que debe buscar al Señor, y siempre debe estar ligado a la iglesia. Había falsos maestros que se gloriaban en las apariencias, por eso Pablo le nombra a él, dice, para que le respondan correctamente a los que se glorían en las apariencias y no en el, ¿qué? Corazón. El corazón es el asiento de tu alma, de tu vida, tus pensamientos, tus emociones. Siempre seremos lo que tenemos ahí. A veces uno quiere ser buena gente y no puede. ¿Sí le ha pasado? A veces usted dice, le voy a responder bien porque me voy a aguantar y porque voy a tener paciencia. Y cuando viene esa situación, responde como siempre, grosero o grosera. Y uno dice, pero, y oré y todo y no aguanté. ¿Sabe cuál es la lucha cuando me ha pasado? Porque también me ha pasado. Mi tristeza es con Dios. Pero ¿sabe por qué? Le voy a contar por qué mi tristeza es con Dios. Porque me doy cuenta que en mi corazón todavía hay cosas incorrectas y eso me duele.
¿Sí ve? No es una tristeza de culpa, es una tristeza donde le digo, Señor, ayúdame a la próxima a estar firme en Cristo. De pronto no estaba en el momento adecuado. Dice que los falsos maestros se gloriaban en las apariencias, no en el corazón. Y es importante para el cuerpo de Cristo mostrarnos tal como somos. Al fin y al cabo siempre vamos a saber quiénes somos en realidad. Siempre vamos a saber quiénes son las personas. Ahora, más adelante nos vamos a dar cuenta que las personas son o no son. A veces nos preguntamos por qué la iglesia no crece o avanza. Yo no sé si usted se hace esa pregunta. Yo me la he hecho casi todos los días. Muchas veces, no estoy diciendo que no hayamos avanzado, le aclaro, estoy agradecido con Dios. Yo sé que Dios está formando la iglesia y sé que vamos a crecer. Tengo una certeza en mi corazón y por eso se lo digo con confianza, la iglesia va a crecer. ¿Cuándo? El Señor sabe el tiempo en que ella va a crecer. Y ella va a dar fruto y va a dar personas que sirvan al Señor, tal vez en esta iglesia o en otra iglesia, pero va a producir. ¿Por qué? Porque es una iglesia que lleva un proceso. No estamos haciendo las cosas a lo loco. Lleva un norte, lleva una doctrina, lleva un sistema de enseñanza. Y eso produce fruto naturalmente. Muchas veces la falta de testimonio de la iglesia en su entorno hace que no avance la iglesia. Creyentes avergonzados de ser cristianos, con una vida que no honra a Dios, con una relación fluctuante, un entendimiento escaso de la palabra de Dios, ocupados de sí mismos, de cómo prosperar, de cómo no tener tantos problemas, y muy pocos evangelizan y comparten de Cristo. Me viene a la mente algo que sucedió ahorita que viajamos, y es una pareja que conocimos muy bonitos, y fuimos a un sitio y él al final, el muchacho muy noble, muy noble, dijo, yo quiero regalarte un versículo. Le dije, claro. Y no sabía dónde estaba. Sí. Él no sabía dónde estaba el versículo. ¿Sí ve? ¿Por qué lo aplico acá? Porque a veces no sabemos nada de Dios. Y estamos en una iglesia. Y a veces no tenemos cómo compartirle a otro, pero es que tengo el deseo profundo. Sí, pero los deseos no alcanzan, iglesia. Se necesita la palabra. Porque tus deseos no cambian vidas, la palabra sí cambia vidas. Y él todo bonito me dice, pastor, es que hay un texto que me viene a mi memoria y quiero regalárselo a usted. Le dije, claro, ¿dónde está? Saqué mi celular y él sacó el de él, pero él no se acordaba dónde está. Le dije, ¿cómo dice? Que no hay nada imposible para Dios. Le dije, mira, eso está en Mateo tal y en Lucas tal, ¿sí? Y lo buscó y me dijo, sí. Entonces ya uno es movido a compasión, a misericordia, ¿sí? Uno dice, bueno, entonces le dije a la esposa que habla español y él habla holandés, que me tradujera y le dije, pregúntale a él que si él quiere saber cuál es la verdad de ese texto, porque él lo hablaba en sentido general, ¿sí? Que Dios hace de todo, ¿sí? Nada es imposible para Dios, así como usted sabe que se ha aplicado mal muchas veces. Y entonces le dije que le preguntara y le expliqué. Y el texto está unido a un texto anterior que dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Y la pregunta de los discípulos es, entonces, ¿quién se puede salvar si es así tan difícil? Entonces le expliqué el texto, quedó contento. Sí, él... sí, y él quiere ser pastor. Entonces le dije que tenía que conocer la palabra, estudiarla. Entonces eso pasa muchas veces en la iglesia. Mira, es el equilibrio, insisto en esto. No estamos hablando de solo doctrina, solo versículos, que coja una persona y le cite toda la Biblia. No, pero tú debes de saber lo básico. Y eso te va a ayudar a ti primero y va a ayudar a que puedas compartir. Por eso Pablo anota esa frase que subrayé aquí en mi estudio. Dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en apariencias. Para que usted tenga una respuesta a diferentes tipos de personas, tiene que conocer la palabra, tiene que estar amando la palabra. Y eso va creando integridad en su corazón y luego va ayudando a que otras personas también aprendan
de Dios y de su palabra. Tercero, versículo 13, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Difícil la interpretación de ese versículo. El tercero es devoción a la verdad. Y la verdad produce una aparente locura. Vivir bajo la verdad demanda que los demás piensen que estamos, ¿qué? Locos. Casarse, para muchos es una locura. No quieren casarse, no les interesa el matrimonio. Tener hijos es bíblico, ¿sí sabía? Si no lea Génesis, las primeras páginas de la Biblia. Crecer y multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarlo, haga caso, tenga hijos, ¿sí? Es así. Pero eso no se habla en la iglesia, no, la situación, de pronto viene otra pandemia, de pronto las guerras, el homosexualismo, el pecado, la violencia, la maldad. ¿Qué mundo van a recibir nuestros niños? Y sabe que yo pensaba en algún momento de mi vida cristiana así, cuando no entendía las escrituras. Ahora las entiendo en esa área y digo, ahora le digo a todos, tengan hijos, ¿sí? Hijos creyentes, hijos que honren a Dios, ¿sí ve? Si una persona tiene 10 hijos y los forma para Dios, son 10 personas que el Señor puede quizás usar al día de mañana. Pero si tiene uno y ni siquiera se preocupa por ese, pues es otro cuento. Vivir bajo la verdad precisamente demanda que te juzguen como loco. El mundo vive bajo la mentira. Todo lo que nos rodea está bajo pecado. Por eso es difícil encontrar la verdad. Ella no está visible a veces. Tenemos que encontrarla, porque debe ser revelada a nuestro corazón por el Espíritu Santo. Pablo está usando, escuché el término loco, ahorita vamos a mirar que él usó varias veces. Dice que la verdad trae la cordura correcta y nos hace vivir diferente del mundo. ¿La verdad trae qué? Cordura. Eso es la verdad. No hay nadie más cuerdo, escuche, que una persona que conoce la verdad. Porque no erra tan fácil. Sí erra, pero no tan fácil. No erra en sus decisiones, no erra en sus conceptos porque los conoce la verdad. Uno de los ataques más fuertes que enfrentó Pablo era que lo acusaran de loco y de no estar en su cabal. Capítulo 11 de la misma carta, versículo 1. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Pablo le decía a la iglesia, tolérenme un poquito mis locuras, porque las hago porque conozco la verdad, porque conocía el evangelio. Él les predicaba cosas que ellos nunca habían escuchado. Jamás habían escuchado la verdad los corintios. Y él les dice, tolérenme cuando les predico y ustedes no entienden, entiéndanme, que la tarea es que predicar. Versículo 16 del mismo capítulo 11. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esa confianza de gloriarme. Él estaba atrapado. Pablo era un hombre preso en la palabra. Él vivía lleno de Dios y de la palabra. Él decía, nunca les podré hablar otra cosa. Siempre les voy a hablar de la palabra, de lo que Dios me ha revelado, aunque a ustedes les parezca, ¿qué? Una locura. La verdad libera a tal punto, escuche, que puede parecer una locura lo que se hace. Es impresionante cuando una vida es transformada, cómo empieza a hacer cosas tan opuestas a lo que antes hacía. La que no se quería casar ahora desea profundamente casarse. La que no quería hijos, quiere hijos. El que robaba ya no roba más. El homicida no mata. Son cosas contrarias. El que era perdido en ciertas áreas de su vida, Cristo le ha salvado, ahora es contrario y para todo el mundo eso es una ¿qué? Locura. El apóstol había vivido por lo menos 2 experiencias sobrenaturales, escuche. Vamos a mirar una en capítulo 12, acá, versículo 2. Leamos desde el 1, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo narra ese momento y hay otro momento donde él va de Damasco a Jerusalén, donde se le aparece el Señor
y le habló de una manera especial. Dos momentos especiales en su vida. El otro está en Hechos 22, 18, no lo voy a leer, pero usted lo puede leer. En Hechos 22, 18, Jesús se le aparece de Damasco, no camino a Damasco, que ya se le había aparecido, sino de Damasco ¿a dónde? A Jerusalén, la vuelta, cuando viene de vuelta. Y le dice que no haga ciertas cosas, que no vaya a ciertos lugares. Le guía. ¿Por qué tomamos eso hablando aquí de la verdad? Porque Pablo no usaba eso para predicar. Él no se basaba en las experiencias. ¿Se basaba en qué? En la verdad. Y la verdad hace que usted realmente pueda ser devoto a Dios. Pablo nunca tomó las experiencias para valerse de ellas y pensar que era más que la palabra de Dios o más que los demás. Siempre se sometía a la verdad revelada del Espíritu Santo en su vida. La iglesia está sujeta a las Escrituras. Debe ser una pasión para ustedes buscarla, atesorarla, conocerla y practicarla. Solo así cada creyente encontrará la vida íntegra que Dios desea que ustedes y yo tengamos. ¿Listo? Cuarto, versículo 14 de Corintios. Estamos ahí todavía en Corintios. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego ¿qué? Todos murieron. Y vamos a ver el 15, 14 y 15 en ese punto, y se llama comprender el evangelio produce ¿qué? Integridad. Pablo le da un giro a lo que viene hablando. Introduce ¿qué? El evangelio. Él habla del evangelio ¿en qué manera? Porque dice: el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego ¿qué? Todos murieron. Siempre que lea la Biblia como consejo y encuentre la muerte de Cristo, usted está encontrando ¿qué? El evangelio. Está encontrando la revelación que Dios tiene para su vida, quizás personal. El evangelio es un regalo de amor a su pueblo. Pablo muestra un corazón lleno de Dios y su palabra. Él le recuerda a sus lectores la esencia de la vida cristiana. ¿Cuál es? La muerte de Cristo. La esencia de la vida cristiana no es que tus sueños se cumplan. Algunos sí, otros quizás nunca, y otros, escuche, se cumplirán otros que tú no sabías que estaban en la agenda de Dios. Pero no, el evangelio no es que tus sueños se cumplan, no es que tu esposa sea la más paciente del mundo, no es que tu esposo sea el más romántico del mundo. O sea, esos son nuestros anhelos y nuestros deseos. Y sí, habrá momentos de esas cosas, pero el evangelio es la muerte de Cristo. Él le recuerda a los lectores que están leyendo esa carta que eso es lo más importante. Y es por ello que él siente, escuche el versículo cuando dice versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, él siente lo que Cristo sentía, ¿por quién? Por la iglesia. Ese es un anhelo en mi corazón, desde hace muchos años. Le pido a Dios que siempre pueda sentir el amor que Cristo siente por la iglesia, que pueda sentirlo, que pueda entregar mi vida para que Dios la gaste en servirle a esta iglesia donde Dios me ha puesto. Y si me permite servirle a la iglesia en otras áreas, tal vez a otras congregaciones, también me gustaría hacerlo. Es tan importante que cada creyente ame la iglesia. ¿Esta ya la había dicho? Sí. Es el evangelio, revelado en el corazón del creyente, lo que Pablo está hablando aquí. Así no haremos lo que nosotros queremos o pensamos, sino que estaremos sujetos a la verdad y viviremos íntegramente. Pablo está hablando que el amor de Cristo era tan fuerte en él, y dice, pensando esto, y le viene a la memoria el sacrificio de Cristo, que si uno murió, por todo luego todos murieron. Miremos algo sobre ese texto que encontré ahí. El Nuevo Testamento emplea la expresión el amor de Cristo 3 veces no más. Esa expresión que encontramos ahí, el amor de Cristo, está 3 veces en el Nuevo Testamento. Dice Pablo primero en Romanos 8:35, si quieren miremoslo, las 3 veces que aparece, y lo miramos como nos da una enseñanza ahí. Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo?
O sea, Pablo usa una pregunta retórica, es decir, algo que tiene una respuesta lógica. Nadie nos separará de Cristo. Esa es la primera vez que lo usa. Luego dice que el amor de Cristo sobrepasa todo conocimiento humano. En Efesios 3, 18 y 19. Es cuando él habla de conocer el amor, la profundidad, la altura, la anchura, la longitud del amor de Cristo y la plenitud de Dios. Él habla de ahí. Y aquí en versículo 14 observa que el amor de Cristo nos controla. El término constreñir es controlar. Él dice, el amor de Cristo me controla de una manera tan impresionante que solo puedo pensar lo siguiente: si uno murió por todos, vale la pena que esos todos mueran por él. Pablo no está hablando del amor que nosotros conocemos como humanos, iglesia. Él está hablando de la persona que proporciona el amor verdadero, y es Jesús. Él proporciona el amor, quien lo mostró en su muerte, tomando el pecado y redimiéndonos sin condiciones solo por gracia. Que Cristo murió en el Calvario es un hecho, que murió por todos es el Evangelio. Pero la pregunta, porque yo sé que ya se la hizo en su mente, con lo que hemos estudiado en escuela, ¿cómo definimos o explicamos los términos por y todos de ese versículo? Léalo por favor conmigo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando que si uno murió por todos, entonces vamos a explicar esa frase por todos, para darle una buena claridad al versículo. La palabra por que se usa ahí es una preposición gramática, uper en griego, y se refiere a sustitución. Es decir, Cristo murió por todos, tomó el lugar por, significa eso, como por ejemplo en las palabras de la institución de la Cena del Señor, Él dice, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. Es por, quiere decir sustitución. Y ahora miremos en segundo lugar, la palabra todos ocurre dos veces. Versículo 14, versículo 15. Dice, la última parte del versículo 14 dice, por todos y luego todos murieron. Y luego repite en versículo 15, y por todos ¿qué? Murió. ¿Por qué tengo que explicar ese versículo? Porque estamos aprendiendo en escuela algo muy importante y se llama ¿qué? Expiación limitada. Es decir, todos los versículos donde dice todos, no se está refiriendo a todos los seres humanos. Ese detallito hace que una iglesia se tuerza o permanezca en una línea recta en la doctrina. Uno dice, ¿solo esa palabra cambiaría el sentido de una enseñanza? Sí. Yo no puedo enseñarle a la iglesia que Él murió por todos. ¿Por qué? ¿Dónde están todos? Porque aquí hay un grupo pequeño y no están todos. Si murió por todos, entonces, pues ¿para qué predicamos si Él ya murió por todos? Él no murió por todos. ¿Pensaba Pablo que Cristo murió por todos y por cada uno de los seres humanos? Pregunta. ¿O se refiere solo a los creyentes? Podemos decir que la muerte expiatoria de Cristo es suficiente. Escuchen la frase para que no se confunda. La muerte de Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad. ¿Eso es cierto o no es cierto? Claro, es suficiente, escuche, pero solo es eficaz para los verdaderos creyentes. ¿Cómo no va a ser suficiente si es el Hijo de Dios? Él puede salvar a 50.000 millones de personas si quiere, pero no es eficiente para todos, solo para los que han sido llamados en una elección por gracia, en ellos se aplica la muerte de Jesús. Si examinamos detenidamente la redacción de los versículos 14 y 15, nos damos cuenta de que la expresión todos está modificada por tres personas, escuche, o cualidades. Habla del amor de Cristo que nos gobierna. Pregunta, ¿el amor de Cristo gobierna a todos los seres humanos? No, solo a los que lo obedecen, porque Él los llamó para obedecer. El pronombre nos y los que viven para Él da a entender que es Pablo y la iglesia, nos. Él dice a nosotros, nos compete esta parte. En la cruz Cristo murió por todos aquellos que van a morir por Él. Si ven la respuesta, ahí está en versículo 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir,
Una persona que entiende el sacrificio de Cristo es porque Dios le ha revelado el Evangelio, la palabra, y ahora ya no vive él, vive Cristo en él. Y por eso vive de una manera diferente. Los propósitos egoístas y las ambiciones han sido desechados. Los propósitos egoístas y las ambiciones han sido desechadas por aquel que nace de nuevo. Ya no las puede vivir. Ahora el propósito de su vida es vivir por el que murió por él. Todos ellos darán fruto espiritual. Todos los que estén acá en este lugar, esta mañana, que hayan nacido de nuevo, escuche, darán fruto espiritual. No es una profecía, es una verdad bíblica. Sucederá. ¿Por qué? Porque Dios lo hará. Porque ya nacieron, son impulsados por Dios. Solo hay que tener paciencia y esperar, porque la palabra cumplirá su propósito. Es por ello que crecemos y maduramos en integridad. Es por eso que usted hoy no piensa igual que hace un año respecto a las Escrituras. Y es por eso que cada vez que va conociendo más, usted dice, uy, definitivamente no sabía nada y no entendía qué, nada. Y el último punto. La integridad es el fruto de la vida nueva. Versículo 16-17. Voy a leerlos. De manera que nosotros de aquí en adelante, dice Pablo, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Y viene el famoso versículo, quizás uno de los más bonitos para mi vida, me trae muchos recuerdos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La integridad es una consecuencia de la vida nueva. Anote esa frase los que toman nota. La integridad es una consecuencia de la vida nueva. O sea, usted no tiene que hacer magia o elaborar algo raro para que usted pueda crecer en integridad. Simplemente es el resultado de una vida nueva que ya ha sido otorgada por Cristo. No la podemos alcanzar por sí solos. Se requiere que Él viva en nosotros para que podamos ser íntegros. No se puede confundir moralidad con integridad. ¿Qué es moralidad? Dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de robar, dejar de fornicar, pero en el corazón no obedezco al Señor todavía. Hay cosas que no estoy obedeciendo. Integridad es cuando reconozco pecados relacionados, escuche, a la vida cristiana. Estoy atento a no dejar que mi corazón se endurezca. La moralidad es lograr ciertas cosas en nuestras fuerzas y muchas veces porque en realidad queremos vivir mejor, nos gusta, nos interesa eso que queremos cambiar. El alcohólico no quiere seguir gastando su plata cuando descubre que es alcohólico y perder su hogar, pero él no está pensando en salvación, ¿sí ve? El que le dicen que el cigarrillo lo está matando, pues dice, ojalá pudiera dejar de fumar, pero él no está pensando que es para la gloria de Dios, ¿sí? Es diferente. Dice, y lo otro es morir al yo, y es anhelar que Cristo viva en mí para su gloria. Es diferente el moralismo con la integridad. Versículo 15 dice ahí, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. El término carne está haciendo referencia a la mundanalidad. Entonces póngale cuidado. Pablo dice que cuando una persona viene a Cristo, ya no puede conocer a los demás como los conocía antes. Su concepto cambia. Empieza a ver la vida de las personas tal como son. Y usted se da cuenta si las personas son o no son. Y también dice Pablo que ya no conocen a Cristo. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Algunos dicen que Pablo era un joven estudiante de Gamaliel cuando Jesús predicó. Y que es muy difícil que él no haya escuchado al menos una vez alguna enseñanza de Jesús. O haya sido influenciado por las enseñanzas de Jesús antes de terminar sus estudios y convertirse en el apóstol Pablo. Él era muy joven en esa época. Pablo llega al ministerio un promedio de 30 a 35 años. Cristo había muerto 5 años antes.
y había tenido 3 años de ministerio. Sumemos 8 menos 35. Pablo tendría 27, 28, 29 años aproximadamente, era un muchacho. Nadie era mayor en Israel hasta los 30 años. No se consideraba apto para nada de enseñanza ni de nada. Hasta que tuviera, ¿cuántos? 30 años. Entonces Pablo dice, si en algún momento yo tuve un concepto de Jesús en la carne, claro que no era correcto, ya no lo tengo así. ¿Por qué? Porque ahora Pablo estaba centrado en el Cristo glorificado, en el Cristo que ascendió al cielo y está sentado a la gloria de Dios. Igual pasa con nosotros. Cuando tú no conoces a Jesús, tú tienes un concepto errado según la carne. Tú dices, uy, eso es como raro. Todo eso que dicen. Pero el día que empiezas a entender las Escrituras por gracia, tu corazón empieza a ver a Jesús diferente. Empieza a verlo en la medida que Él quiere ser visto. Pablo dice, no podemos ver a las personas y no podemos ver a Dios como lo veíamos antes, porque ahora el Espíritu de Dios vive en nosotros y vemos la vida de una manera diferente. De igual manera, Pablo está enseñando de su propia vida. El concepto de Pablo fue transformado en el camino a Damasco. Lo que él pensaba de los demás y de Jesucristo quedó atrás. Le fue dada una nueva naturaleza que ahora ve como Dios ve. Y terminamos con el versículo 17. Y para mí es una bendición cerrar este sermón con ese versículo. Hay mucho que decir de él, de ese versículo, escuche. Pero en este día no lo voy a hacer desde el estudio, lo voy a hacer desde mi experiencia, desde mi testimonio. ¿Por qué? Porque el versículo ha impactado mi vida desde hace muchos años. Fue el primer versículo que quedó grabado en mi corazón luego de muchos años de caminar sin Dios. Un día, al ser transformado por el poder del Espíritu Santo por medio de su palabra, ese versículo se hizo vida hace más de 20 años. Yo tengo claro ese versículo desde el primer momento que empecé un caminar con Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero nunca lo había visto, nunca había estudiado el contexto, cómo se llegó hasta allá, cómo Pablo llegó a esa experiencia, y era que su vida había sido cambiada. La frase en Cristo aparece 25 veces en las epístolas de Pablo. Significa la comunión íntima que los creyentes disfrutan con su Salvador. Estar en Cristo significa ser parte del cuerpo de Cristo. Él produce una vida radical, una vida que nunca vuelve atrás. El cristiano que sigue a Cristo responde a la ley del amor a Dios y al prójimo. Esto es cuando la gente con la conversión llega a formar parte del cuerpo de Cristo. Sus vidas experimentan un giro de 180 grados. Ahora aborrecen el mundo, aborrecen el pecado. Ahora sus amigos, muchos tienen que ser cambiados, o sea, dejar amigos. Y a algunos les cuesta esa transición. A mí me costó mucho dejar el mundo en el que vivía. Ahora usted es hostil para muchos que lo conocían. Ya no es más que una historia, su pasado. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mientras estábamos viajando, le dábamos gracias a Dios con mi esposa. En la vida imaginé viajar, empezando por ahí. Jamás imaginé salir de esta nación, menos a un lugar bonito, interesante y en otro continente. Pero estar allá me llevaba a pensar la gracia y el favor y la misericordia. Y no tengo palabras sino de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho. Cuando le compartía, nunca había compartido mi testimonio profundamente con Viviana y con Joel. Y Joel decía, tú eres un milagro, tú eres un milagro. Decía, verlo a ustedes ver un milagro, porque él no conocía mi historia de vida, de la cárcel, de las drogas, de las calles. Poco la uso en el púlpito porque primero está centrado uno en Cristo. Pero al leer este versículo, simplemente me transporta a mi vida en mis inicios y me hace recordar el amor de Jesús y me hace saber que hay esperanza. Pablo tomó ese versículo de otro lugar, algo que yo tampoco sabía. Pablo tomó ese versículo de Isaías 43, 18, 19. Miremos ahí, cerramos ahí.
Isaías 43, 18, 19. Curiosamente Isaías, que es un libro tan precioso, 43, 18, 19. No os acordéis de las cosas pasadas, iglesia, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez Dios seguirá hablando a su pueblo. Otra vez la iglesia volverá a tener vida. No importa si tu condición hoy es árida. Sé que hay personas que están pasando momentos difíciles. Siempre las habrá. Yo los he vivido, los he pasado muchas veces. Pero cada vez que mi vida trató de secarse en la palabra, venían esas palabras, venían esos versos. Recordaba 2 Corintios 5, 17. No es que te lo sepas de memoria, es que lo puedas vivir. Es que digas, yo estoy metido en ese versículo. Y ese versículo hace parte de mi vida. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pongámonos de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por este tiempo. Ahorita cuando terminemos oramos por la ofrenda y nos regalan un minuto más que tenemos un detalle para ustedes. Bueno, Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, por tu verdad. Qué privilegio, Señor. Qué bueno estar en casa. Qué bueno volver a la iglesia, Señor. Qué bueno reunirnos cada domingo. Se cumple la palabra que dice cuán bueno es estar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende del cielo, Señor. Así es tu palabra esta mañana para tu pueblo. Trae vida. Vuelve a darnos vida otra vez. Vuelve a hacer que el desierto florezca. Vuelve a hacer que la esperanza vuelva al corazón del creyente, del que ha estado en aflicción, del que ha perdido la esperanza, del que ha perdido la fuerza. Hoy tu palabra nos vivifica. Hoy el poder de tu Espíritu está aquí para darnos vida, para hacernos entender tus caminos, para abrir nuestro entendimiento, para enseñarnos la verdad, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Señor, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, que tú sacarás a la luz la obra que estás haciendo en cada corazón. Bendecimos tu nombre, te damos toda la gloria esta mañana, toda la honra, Señor, y toda la alabanza de esta iglesia siempre será para ti. En Cristo Jesús, amén. Y amén. Dale un aplauso a Cristo. Dáselo fuertes para Él. Gracias, Jesús.